¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión estaré con ustedes en esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, titulada Grupos sociales y su influencia en la identidad, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar sobre diversos rasgos y expresiones que conforman la identidad. En esta sesión se ahondará respecto a la influencia que ejercen los grupos sociales en la construcción de la identidad. Para ello, se precisará cuáles son los grupos sociales y se destacará su importancia, particularmente cómo es que sus expresiones y manifestaciones influyen en la identidad. Les invito a que se acomoden o ubiquen en un lugar donde puedan ver y escuchar la sesión. Les recomiendo prestar atención y aprovechar al máximo la información que abordaremos. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón y, en la medida de lo posible, en estos meses, eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Como han estudiado en distintas sesiones de esta asignatura, en la etapa de la adolescencia experimentan diversas vivencias. Una de ellas es la búsqueda y construcción de su identidad. Esto es, están definiendo quién ser y cómo ser. Algo que da la pauta para conocerse e ir definiendo su identidad es responder las preguntas tales como ¿quién soy? ¿Quiénes influyen en mí? ¿Qué características me definen como persona? Les invito a que intenten dar respuesta a estas preguntas y, si les es posible, anoten sus ideas para que, en función de estas, reflexionen y las complementen a lo largo de la sesión. Seguramente mencionarán varios aspectos o rasgos que consideran que les definen. Sin embargo, es probable que no les resulte muy sencillo responder o, por el contrario, contestarán con mucha seguridad. Independientemente de lo que suceda, no se preocupen. El punto al que quiero llegar es que el conjunto de características o rasgos que estén pensando o escriban hará referencia a aspectos que tienen que ver con la influencia que han recibido de las personas más cercanas, pero también a los diversos grupos sociales de sus entornos e incluso de aquellos con los que no necesariamente tienen contacto directo. Pero, ¿qué les parece si precisamos qué es la identidad y cómo se construye? Les invito a prestar atención al siguiente video y tomar nota de lo que considere necesario. ¿Identidad? ¿Qué debemos entender por identidad? Según el Diccionario de la Lengua Española, identidad es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Y cuáles son esos rasgos? Pueden ser físicos, como el color de tu pelo, tu estatura o el color de tu piel. También características como ser participativo, afectuoso, sumiso o serio, reservado y crítico, entre otras. Te invito a que en este momento descubras cuáles son algunos rasgos de tu identidad y cuáles los de algún compañero o compañera que tengas a tu lado. ¿Te das cuenta de que esos rasgos te hacen único y diferente de los demás? Durante esta etapa de tu vida, sigues construyendo tu propia identidad. La identidad no es fácil de construir. No se consolida de la noche a la mañana como por arte de magia. Se conforma lentamente al paso del tiempo, a través de las experiencias que adquirimos, de las relaciones que establecemos con las personas que nos rodean y del ambiente en que crecemos y nos desarrollamos. Al respecto, Leon y Rebecca Greenberg, dos apasionados estudiosos del tema, afirman que existen 3 factores o vínculos que influyen de manera importante la consolidación de la identidad. Estos son el vínculo de integración espacial, el vínculo de integración temporal y el vínculo de integración grupal o social. El vínculo de integración espacial se refiere a la manera en que un individuo se percibe a sí mismo por su apariencia física. A partir de esta percepción, el individuo puede aceptarse o rechazarse, enriquecer o afectar su autoestima y el concepto que tenga de sí mismo.
El vínculo de integración temporal toma en cuenta las experiencias adquiridas en todas y cada una de las edades o etapas que un individuo vive, desde su niñez más temprana hasta su vejez. En estas experiencias se insertan los sueños, las metas y los anhelos personales. Mientras que el vínculo de integración grupal enmarca las relaciones que un individuo establece con la sociedad, es decir, con las personas que le rodean, e incluye los ámbitos familiares, educativos, culturales, el de los valores y los grupos de iguales. Como apreciaron, la identidad es el conjunto de rasgos o características propias que les distingue y les hace únicas o únicos, tanto a nivel individual como colectivo. Ese conjunto de rasgos está influido por las experiencias propias, las personas que le rodean y las condiciones y situaciones que prevalecen en sus entornos. Asimismo, como se mencionó en el video, existe una serie de factores que influyen en la construcción de la identidad, los cuales son: vínculo de integración espacial. Tiene que ver con la manera en que se perciben por su apariencia física, el autoconcepto de sí misma o sí mismo y la autoestima. Vínculo de integración temporal. Son las experiencias que se adquieren en las distintas etapas de la vida. Entre estas destacan las aspiraciones y las metas. Vínculo de integración social o grupal. Engloba las distintas relaciones que cada una y cada uno establece con la sociedad, que van desde los vínculos con la familia, la comunidad y los grupos culturales y sociales. De estos tres factores, el vínculo de integración social o grupal justamente es el que tiene que ver con la influencia de los diversos grupos sociales, ya sean próximos a ustedes o no. Ahora bien, antes de explicar cuál es la influencia de los grupos sociales, me gustaría precisar a qué nos referimos con estos. Un grupo social es el conjunto de personas que comparten un interés u objetivo en común e interactúan para alcanzarlo. Sus integrantes tienen una relación recíproca y continua, asumen un cierto compromiso, comparten valores comunes y cumplen objetivos y realizan tareas en común por medio de los diferentes roles y generan una interdependencia entre ellos. Los grupos sociales tienen características como la identificación. Sus integrantes se sienten parte del grupo y se diferencian de quienes no lo son. La estructura. Cada persona ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de las y los otros. Los roles. Cada individuo desempeña una función. La interacción. Son las acciones recíprocas entre quienes lo conforman. Las normas y valores. Son pautas de comportamiento que regulan la relación entre sus miembros. Los objetivos e intereses tienen que ver con las razones por las que se agrupan las personas. La permanencia. Los grupos deben tener cierta permanencia en el tiempo. A diferencia de lo que pudieran pensar, los grupos sociales no necesariamente son grupos formales, sino que todas las agrupaciones de personas, ya sea que tengan unos cuantos integrantes o por el contrario, un número considerable, o bien sea que cuenten o no con una estructura formal, todos ellos son considerados grupos y cada uno tiene un fin. Veamos algunos tipos de grupos. Primarios. La relación entre sus integrantes está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Normalmente son grupos reducidos y la interacción es cara a cara. Secundarios. Los conforman un gran número de integrantes. Esto dificulta la relación cara a cara. Persiguen objetivos y su organización depende de reglamentos o estatus. De referencia. Son grupos que sirven como referentes para establecer ideologías y conductas. No necesariamente se puede pertenecer a ellos. De pertenencia. Los individuos forman parte y son reconocidos como integrantes del grupo. Las normas y reglas establecidas son adoptadas por sus miembros sin que sean impuestas. Formales. Existe una estructura
y las conductas de las y los miembros están reglamentadas y deben cumplir un propósito determinado. Informales. Las personas establecen relaciones de compañerismo y amistad. Su origen es espontáneo y normalmente son un pequeño número de personas. Como se dieron cuenta, hay grupos sociales distintos. No obstante, todos implican una interacción entre personas. Unos de manera más cercana que otros, pero de algún modo, cada uno genera una cierta influencia en nosotras y nosotros. ¿Qué les parece si, para ir precisando cómo se construye la identidad a partir de los diversos aspectos que le rodean, entre estos los grupos sociales, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual? Los seres humanos construimos nuestra identidad desde pequeños, al convivir con nuestra familia y en nuestra comunidad. Al compartir, encuentras cosas en común con otros. Al participar en estos espacios, tú también influyes en los demás, y esto te hace sentir parte de una comunidad. Nuestra identidad también la construimos al participar en comunidades mucho más amplias, con las que creamos vínculos, nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país. Como vieron y escucharon, la identidad se construye a lo largo de la vida, debido a la interacción con las personas que nos rodean, pero también por los vínculos que creamos al ser parte de comunidades o grupos más amplios. Por ejemplo, somos parte del conjunto de personas que habitan en un municipio. También podemos pertenecer a una etnia o un pueblo originario, y además pertenecemos a una nación. Todos esos conjuntos de personas forman grupos sociales, ya sean formales e informales o de pertenencia. Por lo tanto, todos ellos inciden en mayor o menor medida en la identidad. Para dar algunos ejemplos al respecto, daré lectura a las respuestas que nos hicieron llegar vía mensajería instantánea Alicia y Matías a nuestra sección La Voz de la Juventud en relación con las preguntas ¿quién soy? ¿Quiénes influyen en mí? ¿Qué tal? Me llamo Alicia. Soy una persona muy alegre, pero a veces un poco introvertida. Me gusta mucho convivir con mis amigas y amigos, porque platicamos de cosas que nos interesan. Pienso que quienes han influido en mí son mi mamá, mi papá, mis hermanas y mis tíos. También mi comunidad, porque aquí hablamos mixteco y estoy aprendiendo a escribirlo. Además, me gustan las celebraciones como la del Día de Muertos. Para mí es una tradición muy bonita. Me identifico mucho con las personas que realizan acciones para ayudar a otras personas y con las que protegen el medio ambiente. Yo soy Matías. Me considero alguien muy inquieto. Creo que no puedo estar sin hacer algo. Me gusta mucho estudiar. Mi mamá me dice que estudie una carrera. Mis pasatiempos son los videojuegos y escuchar música electrónica. Conocí este tipo de música por mi hermano. En las redes sociales, mi hermano y yo nos unimos a grupos virtuales donde estamos varios jóvenes de mi comunidad y también quienes son aficionados a los videojuegos. ¿Qué les parecieron estos testimonios? ¿De qué manera influyen los distintos grupos sociales que le rodean en su identidad? Dentro de todos estos rasgos que mencionaron como parte de su identidad, hay aquellos que tienen relación con diversos grupos sociales, como el caso de Alicia, que comenta que pertenece al pueblo originario mixteco y habla la lengua, además que se identifica con grupos de personas que ayudan a otras o que trabajan en favor de la protección del ambiente. Matías también refiere a algunos grupos sociales como el de su comunidad, donde interactúan jóvenes aficionadas y aficionados a los videojuegos. Les invito a que anoten sus respuestas a las preguntas. ¿Quién soy? ¿Quiénes han influido en mí? Con ello podrán identificar qué grupos sociales influyen en su identidad. En este sentido, es importante que identifiquen los grupos sociales que hay en su entorno y reconozcan qué rasgos de esos grupos han asimilado o adoptado como parte de ustedes. Esto es muy significativo, porque esas influencias o identificarse como parte de esos grupos les permite configurar también una identidad colectiva. Este tipo de identidad puede darse mediante la pertenencia o identificación a grupos muy específicos,
como los grupos de amigas y amigos, los grupos escolares, los deportivos, los artísticos, pero también puede suscitarse cuando se consideran parte de grupos más amplios, de modo que tienen también una identidad comunitaria, una identidad étnica o una identidad nacional, como el hecho de ser mexicana o mexicano. Para complementar lo que acabo de explicar, les invito a que vean y escuchen con atención el siguiente video. Una identidad comunitaria es una forma en que los seres humanos se forjan como individuos, a partir de la diferenciación y a partir de la asimilación a un grupo. Vamos, en el sentido más básico, implica que los humanos nos vamos con lo que son como nosotros y nos separamos, al menos cognitivamente, de los que son diferentes. Entonces, la identidad comunitaria lo que permite es que se aglutinen las necesidades y se aglutinen los intereses y las formas o procedimientos para satisfacerlas. Estas expresiones simbólicas que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, el lenguaje, o por ejemplo el gusto musical, o por ejemplo la religión, etcétera, nos sirven primero para poder entendernos a nosotros. Nos explicamos a partir de estos símbolos. Cada uno de nosotros nos explicamos a partir de nuestra propia religión o de nuestro gusto musical. Pero por otro lado, cuando nos damos cuenta que dentro de ese mapa existen símbolos que también para otros son importantes, en ese momento nos damos cuenta de que no estamos solos y que esas cosas que para nosotros son importantes, también son importantes para los demás. Como se explicó en el video, la identidad colectiva es fundamental para sentirse como parte de un grupo. Permite forjar la personalidad de cada una y cada uno al reconocerse como alguien diferente, pero a la vez como integrante de un grupo, ya sea social o cultural. Por lo tanto, en la identidad personal y colectiva, los grupos sociales tienen un papel preponderante e influyen de manera significativa porque permiten que las ideas, los intereses, las necesidades de cada una y uno de nosotros se aglutinen y coincidan con las de las personas que los integran. De este modo, podemos sentirnos parte de esos grupos o los consideramos como un elemento importante de nuestra identidad, porque coinciden con nuestras ideas, necesidades, intereses, gustos o expectativas. Además, las distintas manifestaciones o rasgos, como los gustos, la lengua, la religión, las tradiciones, juegan un doble papel, ya que permiten entendernos y saber quién somos, esto a nivel individual. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que coincidimos con los rasgos de otras personas y también son importantes para ellas, entonces esto genera una fuerza, convicción o influencia, porque así como esas manifestaciones son significativas para nosotras y nosotros, lo son también para las y los demás. Precisamente en los testimonios que nos compartieron Alicia y Matías, esto es evidente. Por ejemplo, cuando Alicia reconoce que habla la lengua mixteca y está aprendiendo a escribir en esa lengua, es porque está convencida de que ese rasgo es importante, no solo para ella, sino para las personas de su comunidad. O bien, cuando Matías dice que forma parte de un grupo virtual donde participan otras y otros jóvenes de su comunidad, así como de un grupo de personas interesadas en los videojuegos, esto significa que esas y esos integrantes coinciden en cuanto a intereses, expectativas o gustos. Ahora bien, como mencionamos, los grupos sociales son diversos, pero algunos de los grupos sociales que influyen en la construcción de la identidad son los siguientes. La familia, grupos de amigas y amigos, escolares, deportivos, artísticos, musicales, folclóricos, teatrales, de danza, de oratoria, juveniles, vecinales, de asistencia social, comunitarios, étnicos, de diversidad sexual, de personas con discapacidad, virtuales, etc. ¿Qué otros grupos sociales hay en sus entornos?
qué rasgos o expresiones comparten con sus grupos de pertenencia u otros grupos sociales? Para organizar sus anotaciones, las y los invito a realizar la siguiente actividad. Elaboren un cuadro con 2 columnas y 6 filas como el que se muestra en la pantalla. En el encabezado de la primera columna escriban grupos sociales y en el encabezado de la segunda, ¿cómo han influido en mi identidad? En las filas escriban algunos de los grupos sociales que consideren que coinciden con sus intereses y expectativas, como los que se identifican o consideran que han influido en su identidad. En el cuadro, en el que observan en pantalla, pueden ver algunos de los grupos sociales que hemos comentado y de qué forma influyen en la identidad. Como pueden apreciar, los diversos grupos sociales, ya sean sus grupos de pertenencia o con los que se identifican, influyen en su identidad, ya sea por la interacción constante y cercana o simplemente por haber nacido en determinado municipio o alcaldía, estado o país. A continuación, les invito a escuchar y ver el siguiente fragmento audiovisual en el que se explica cómo se construye la identidad a partir de las influencias que recibimos de las personas y grupos de nuestros entornos. Para los especialistas, la identidad es algo que construimos cada quien de manera individual o intervienen los otros. ¿Cómo es este proceso? Cada uno de nosotros va construyendo su identidad con base en lo que vamos percibiendo, con base en lo que vamos aprendiendo de quienes nos rodean, de los ejemplos que vamos teniendo a nuestro alrededor y vamos reflexionando con qué estamos de acuerdo, con qué estamos en desacuerdo, con qué nos identificamos y qué preferimos rechazar. Es así como se va formando la identidad. Totalmente de acuerdo con Susan, es un proceso doble. La construimos nosotros, pero se da con base a lo que tenemos a nuestro alrededor. Así las cosas, y lo que tenemos a nuestro alrededor es un ambiente gratificante, un ambiente que promueve que la persona aprenda a amar, a querer, a relacionarse bien, es altamente probable que la persona construirá una identidad con muchas capacidades para hacer buenas relaciones. A veces también pasa lo contrario. Si el ambiente no es del todo propicio, a veces la persona tiene pocas oportunidades de tener individuos de donde aprender a ser de una o de otra forma. Es un proceso que se da de dos maneras. El sujeto va construyendo su identidad, pero se da gracias al contexto inmediato, la familia y por supuesto un contexto amplio. Hablamos un idioma, pertenecemos a una determinada cultura, somos mexicanos, pero cada mexicano es particular. Como vieron y escucharon, la identidad la construimos de manera individual a partir de los rasgos que cada una y cada uno va percibiendo, de los aprendizajes y de las características de quienes le rodean. Las condiciones de los entornos también juegan un papel fundamental. Aquí es donde destacan los grupos sociales. Si en sus entornos hay grupos con rasgos positivos, la construcción de la identidad se ve favorecida y viceversa. Si predominan aspectos negativos, esto también desfavorece que tengan referentes que les guíen de manera asertiva. Por ejemplo, determinados rasgos como la música, la vestimenta o el estilo de vida que aluden a grupos delictivos o que se dedican a actividades ilícitas, desafortunadamente se han convertido en un referente para muchas y muchos jóvenes. Asimismo, es necesario resaltar que además de la influencia que tenemos de nuestro entorno inmediato, también recibimos influencia de las expresiones y rasgos que caracterizan a los grupos sociales en términos amplios como es la sociedad, tales como el idioma, la nacionalidad y otros más. Para complementar esta idea, vean y escuchen con atención el siguiente video. ¿Qué nos hace ser mexicanos? El lugar en que vivimos. Recordar los hechos que construyeron a nuestra nación. Ejercer nuestros derechos y obligaciones. Reconocer los símbolos que nos identifican como nación. Nuestra nación está conformada por personas con quienes compartimos, entre otras cosas, un territorio, nuestra historia y algunas costumbres. Como vieron y escucharon, pertenecemos a la sociedad mexicana, la cual
puede ser considerada como un gran grupo social que consta de todas las personas que habitamos un territorio y que, como parte de nuestra identidad, tenemos rasgos que nos distinguen, como la nacionalidad, hablar el idioma español o alguna de las 68 lenguas indígenas. Compartimos una historia y un conjunto de tradiciones. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Se explicó cómo influyen los grupos sociales de nuestros entornos en la conformación de la identidad. Se precisó que si bien los grupos de pertenencia nos aportan elementos para nuestra identidad, también hay grupos sociales a los cuales no pertenecemos, pero que también generan cierta influencia. Les invito a consultar su libro de texto para saber más acerca de cómo influyen los grupos sociales en la conformación de la identidad. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.